New Horizons Radio. Gracias por continuar con nosotros. Recuerda que puedes compartirnos cualquier inquietud que tengas, comentarios sobre los temas del día a través de nuestras redes sociales, programa NH Radio en Instagram y en Twitter. Y bueno, pues esta entrevista, así, al igual que todas las que realizamos acá cada día, pues las puedes volver a encontrar en el podcast de New Horizons y en las plataformas de redes sociales donde quedan colgados estos videos. Bueno, pues hoy damos la bienvenida una vez más a Clarisa Guerrero, psicóloga y directora de Elementary, de primaria, en el colegio bilingüe New Horizons. Y bueno, pues Clarisa siempre trayendo unos temas súper actuales e importantes para nosotros seguir creciendo, ¿no? Como familia, como creciendo juntos en la escuela de padres que bien promovemos acá en New Horizons. Así es, muchas gracias por tenerme y gracias a todos los que nos están escuchando. Realmente el tema de los hijos que nos retan es un tema que yo creo que nos abraza a todos los padres, porque independientemente tengamos unos o varios hijos, siempre hay un hijo en específico que prueba un poquito más nuestra capacidad dentro de lo que es el tema de la crianza. Y muchas veces pensamos que el hijo que nos reta es el hijo más activo o que tiene una conducta un poquito más desafiante, pero no necesariamente es así. Muchas veces el hijo que nos reta, o en todos los casos, es el hijo que nos deja sin herramientas, el que no hace esa pregunta siempre que uno se queda como que, ¿cómo contesto? El que, digamos que a veces piensa un poquito más allá, y yo interpreto ese pensamiento como un desafío, pero realmente tal vez es un niño con un alto nivel cognitivo y alto nivel de poder sacar sus propias conclusiones. Entonces, es importante darse cuenta de este tipo de cosas para no lacerar una relación a través, digamos, de la forma de ser de una persona. O sea, porque mi hijo sea de una forma u otra, que evidentemente es importante canalizar y moldear, yo no lacerar la relación que tengo con él o con ella, porque entiendo que todo es un reto y que todo es que me están hablando mal y que todo es todo es en contra de mí. O todo es en contra de mí, me lo están haciendo. ¿Por qué me dejas eso tirado? ¿Por qué me haces esto o lo otro? Y no es a ti, es una conducta y vamos a ver qué es lo que está pasando. Entonces muchas veces los hijos que nos retan nos llevan a un punto donde nos quedamos sin herramientas. Pero siempre hay que ver con los padres qué es lo que está pasando. Ese hijo que me reta realmente me está diciendo más de mí que de él. Y esa es la parte importante donde los padres criamos desde nuestro propio ego y no lo queremos aceptar. Los padres criamos desde el punto de vista de que cuando tenemos un hijo, interpretamos este hijo que vamos a tener, maravilloso, y va a hacer tantos deportes, y va a estar en todas las actividades que yo quiera, y se va a portar súper bien en el colegio, y va a ser el estudiante estrella, o va a ser un artista. Pero esa es la idea de hijo que yo tenía. Entonces, cuando vengo y empiezo a conocer a mi hijo, porque el proceso de tener un hijo es un proceso de conocimiento, y me doy cuenta que la idea que yo tenía no necesariamente era la idea del hijo que me llegó. Ese choque es lo que genera la mayoría de los conflictos con ese hijo que interpretamos como un reto, pero que realmente es una oportunidad de crecimiento personal como padres. Eso me asaltan dos preguntas, Clarisa, rápidamente. Primero, tú dices, siempre tenemos un hijo que es más retador que el otro. Entonces, la primera pregunta es, ¿debemos de tratarlos diferente a los hijos? A los hijos se le trata según su personalidad, con las mismas, digamos, beneficios dentro del hogar. No es beneficiar más a un hijo que a otro, pero sí hay que saber que si yo tengo un hijo que no responde a confrontarlo, entonces yo voy a vivir en una lucha de poder con ese hijo. Entonces, si la personalidad de él es que a él le encanta ver la televisión y al otro no, yo lo dejo a él ver la televisión. No, porque por los eso... dos tienen el derecho de que pueden ambos ver la televisión, Claro. pero como este es el que la quiere ver siempre, yo a ese lo dejo. No, imposible, porque lo que pasa es que, por eso dije, en base a los mismos beneficios, o sea, no es que tú vas a tener ahora tú, ay, no haga tarea, no, mi hijo, está bien, no haga tarea, porque eso te estresa, no. O sea, hay responsabilidades que hay que cumplir. Pero en lugar de yo ese pleito de la tarea, echarlo con un dime y direte, es buscar y sentarme cuál es la forma en que mi hijo entiende mejor. Porque al final y al cabo es un gasto de energía, eso es física. O sea, ¿qué yo hago? Buscar la forma en que yo gaste menos energía y que la conducta se haga de una manera más eficiente. O sea, yo peleando menos o yo pasando menos lucha. Y que el niño al final termine haciendo lo que tiene que hacer, porque definitivamente el adulto es el adulto. O sea, el adulto es el que, digamos, que dirige un poco
todo lo que va pasando en el hogar y el niño debe de internalizarlo así. Pero siempre hay una forma distinta en que puedo hacerlo, que lleve a menos conflictos en el hogar. Y eso solo se logra si yo me dedico a conocer a mi hijo. Porque vuelvo y repito, como adultos somos muy egocéntricos y entendemos que por ser adulto el muchacho me tiene que caer atrás a mí. Pero yo tengo que tomarme el tiempo de conocer a mi hijo, de identificar cuáles son las cosas que lo detonan y cuáles no. Hay momentos en que mi hijo tiene que detonar y ese estrés le ayuda a enfrentarse a situaciones de la vida, pero hay otros momentos en que si la situación no lo amerita, ¿por qué no podemos hacerlo de otra manera? Que no tengamos que vivir en ese tira y jala, en ese pleito eterno, digamos. O sea que utilizando la analogía que colocas del tema de la tarea, si de repente a uno de nuestros hijos, que bueno, tenemos que llegar al punto de que no haya que mandarlos a hacer la tarea, sino que sepan que es su responsabilidad. Eso sería lo ideal, pero llegamos a ese escenario y tenemos que hacer la tarea. A uno le conviene hacerlo quizás sentado en la mesa, otro necesita irse a la terraza. O sea, a eso te refieres, quizás, Mira, o en la tanto, dirección es de la hacerlo. Forma, es la forma más que el contenido. Si mi hijo explota y la mayoría de las veces el adulto se coleriza con el niño y dos cerebros disparados no van a llegar a ningún lugar, porque ¿quién contiene a quién? Y en ese caso tú tienes que saber que tú eres el adulto. Entonces simplemente te doy la misma instrucción. Mira, la tarea hay que hacerla. Y en esta casa se hace tarea de 4 a 6. Yo entiendo, tú estás frustrado, tú te sientes mal, hay que hacer la tarea. Y me retiro, porque cuando la persona está así enojada, o sea, mi hijo sigue con su tema de que está enojado, de que no quiere. Cuando la persona está así enojada, no hablan, o sea, no tienen una interacción porque voy a decir algo que te hiera o tú me vas a decir algo que no quieras. A los 2, 3 minutos vuelvo. Ya estás listo, ya estás preparado. Y es un acompañamiento del adulto. Es muy diferente a, yo te dije a ti que tú tienes que hacer la tarea porque entonces estoy enviando el mismo mensaje. Pero la forma, aunque el contenido siga siendo el mismo, es lo que cambia. Y en la mayoría de los casos, alterarse con el que está alterado solo va a llevar a que al final no se hizo la tarea o se hizo mucho más tarde de lo que se dijo y todo el mundo molesto. El señor Garrido dijo que tenía 2 preguntas. Correcto. Pero antes de esa, empalmando con ese pedacito que estás diciendo, ¿eso aplica entonces para el niño de elementary, para el que ya va en la preadolescencia, para el adolescente? Porque va variando. Va variando, va variando. Con los adolescentes siempre he dicho que hay que llevar una negociación donde el adulto lleve la voz cantante. O sea, el adulto da las opciones, el adolescente entiende que toma una decisión, pero dentro de ese contexto que el adulto ya le expone. O sea, tú le pones No es que él un decide menú. solo. Tú le pones un menú. Exacto, dentro de este These are your contexto, options. Él está You eligiendo choose. en un contexto controlado. dime qué tú decides, qué tú vas a decidir. Ay, no, es que yo quiero hacer la tarea de 6 a 8 porque yo entiendo que es mejor, ok, pero ya tú sabes que después de la tarea tú te vas a acotar así, chévere. Porque no me quito un pedazo, que lo haga en otro horario, pero que se haga y que sea un tiempo de concentración, de no tener ningún distractor. O sea, ya ahí el adulto está poniendo límites. Pero el adolescente entendió que de 4 a 6 yo tengo mucho sueño y de 6 a 8 soy más productivo, que de hecho a nivel neurológico en la adolescencia es así. En la noche son más productivos. Entonces, definitivamente, ¿Cómo es ese pedacito? en la noche son más productivos. Devolvídame. Los adolescentes, por nivel hormonal, la productividad del adolescente va aumentando según las horas del día. Y entonces Real. por la ¿En noche... serio? Entonces llegan al colegio quemados, ellos no quieren saber. O sea, ustedes no le han visto el truño a un adolescente en la mañana. ¿Cómo que no lo veo todos los días? Todos los días. Todos los días. Pero eso es The story of neurológico. my life, o sea, Es neurológico. De hecho, en Europa los colegios empiezan a las 9 de la mañana, que es, entre comillas, ¿cómo una deberíamos ventaja. empezar high school a las 9? Pues, Deberíamos quizá. empezar como son las tardes, las tandas en las escuelas públicas, que la mayoría de séptimo en adelante son en la tarde. Realmente en la tarde el adolescente es más productivo. En serio. Hasta las 10 de la Pero tú has noche. dado un dato muy revelador. interesante. Espérate, pero es una cosa terrible lo que tú Sí. acabas de decir. Es así. Entonces, Pero pudiésemos comenzar con high school a las 9 de la mañana y exacto. terminar a las 4 de la tarde, El tema por son los ejemplo. trabajos de los papás. Eso es el tema. Que los No, papás tienen pero- que llegar a trabajar un poquito Pero antes. mira, eso es interesantísimo. Yo creo que por lo pronto yo estoy seguro que ellos serían Ellos más serían felices. Ellos serían contentos. mucho más felices, claro que sí. Y no solo más felices, sino más productivos, porque cuando hablo de productividad es en menor cantidad de tiempo resolver más cosas.
Ujú. O sea, están más concentrados. Y tendríamos menos con más tapones energía, probablemente. pueden regularse el tema de los tapones. Quizás tendríamos menos tapones. O sea, obviamente la familia que tiene 3 niños y tiene que traer 3 Sí. y uno es adolescente y los Es otros una no. logística. Bueno. Ese tiene una logística diferente, pero están los Uber, o sea, o está el transporte escolar, o habríamos que buscar la forma. Pero mira, tú has dado, eso es un dato, yo nunca lo había escuchado ni lo he leído Sí, tampoco. esas son las hormonas. Porque antes de ayer estaba yo con mi hija y ella tenía un tremendo tema que resolver. Y yo le decía, pero ve, acuéstate y nos levantamos a las 5 para que lo hagamos. Y ella decía, Uy, no, no. es que no, que si yo no lo hago ahora, yo no lo voy a hacer. Se conoce. Y yo, pero después de tú practicar tanto badminton, todo lo que tú has hecho, tú no vas a poder, o sea, tú estás explotada. No, no, es que si no lo hago ahora, no. En la mañana para mí es imposible. Sí. Y yo me retrotraía a mí, y yo decía, pero es mejor a las 5 de la mañana, uno está más fresco, uno de pronto piensa mejor. Obviamente uno nunca quiere pensar a las 5 de la mañana, pero bueno. Pero Eh, mira, la mía se acuesta temprano y se levanta por las mañanas. hacerlo. Sí. Y se Pero levanta la tuya en no es casa. adolescente realmente, esa niña. 14. Sí, pero ella tiene un cuerpo, ella tiene, pero la mente de ella está en 35. hace Tiene rato. un cuerpo de viejita. Sí. Pero realmente sí, es según la edad, que era tu pregunta, hay que adaptarse un poquito Sí. a cada niño. Y de hecho, no es la misma instrucción a un niño de 5 o 6 años, donde estamos en plena edad de que el niño interiorice todas las normas y todas las reglas, que ya un preadolescente, un adolescente, porque digamos que tenemos que ser un poquito menos democráticos con los niños que tienen hasta 7 años, que es cuando realmente interiorizamos todo esto de las reglas y las normas, que con los demás niños, donde ya ellos saben lo que está bien y lo que está mal, lo que pasa es que ya tú no lo quieres hacer, no es que tú todavía no lo sabes. Entonces, digamos que según la edad se va manejando de manera distinta. Oh, pero yo me imagino los adolescentes despertándose a las 8 de la mañana para venir al colegio, se harían muy felices. Muy Claro, felices, pero ojo, no es que ellos se van a pasar jugando videojuegos y chateando hasta las Tan. 3 de la mañana, porque No, no, entonces pero a es las otra 8 cosa. van a estar No, todavía pero ya es otra agotados. cosa, o sea, se Claro. supone Es llevar una rutina. cada familia tiene que tener su control de que el niño o Exactamente. que el adolescente en este caso hiciese en la casa. Pero si tú me dices que las horas más productivas del adolescente son en las tardes y en las noches, entonces realmente eso es un tema a revisar. Vamos a tomar la palabra y vamos a empezar Ay, a ay, discutir ay, ¿por este qué tema. Bueno, No, pero está bien, o sea, de eso se trata. Sí, pero es así. Nada es eterno, ¿tú entiendes? Siempre hay Sí. un coronavirus nuevo, o sea, que uno Ya. tiene que... Una nueva que- cepa. Una nueva cepa que hay que enfrentar. Entonces, bueno, yo antes me lavaba la mano 10 minutos, 10 segundos, ahora hay que cantar feliz cumpleaños dos veces. En lo que te va lavando la mano, sí, para entonces, si tú no lo sabías, es así. O hay otra que se llama, hay una canción nueva que dice, de que, ay, Corona, sí, esa es la que hay que cantar, sí. Mira, Sí. Clarisa, en la rutina que Sí. hemos estado conversando hasta este momento, ¿cómo nosotros entonces podemos hacer organizar nuestro tiempo para que entonces podamos lidiar quizá con esos hijos que nos retan y entonces manejar con el resto de los Claro. hijos que pudiera presentar alguna reacción particular porque le presta más atención a Muy fulano? buena pregunta, porque, o sea, ¿cómo manejamos entonces esa dinámica familiar en ese contexto? Es muy importante, ese manejo es muy importante porque se puede ver como que entonces el hijo que es un reto tiene más atención y no necesariamente por lo positivo todo el tiempo. Entonces los demás dicen, oh, pero espérate, yo que hago todo por el librito, entonces como que me veo sacrificado. Es importante que los padres intenten dentro de lo más posible hacer las correcciones aparte. O sea, ir con cada hijo aparte a hacer lo que es una corrección. No delante de los demás, que muchas veces lo utilizamos, ustedes están oyendo, para que los demás aprendan, porque sí se ve como un foco de atención, o sea, el nombre de esta persona resuena más en el hogar. Y definitivamente hablar mucho de las reglas. ¿Qué dicen las reglas? Y entonces, ¿cuál fue tu decisión? O sea, responsabilizar mucho a los niños nos quita el peso de ser los padres ogro. O sea, eso es lo que dicen las reglas. O sea, no di que porque yo te dije a ti o yo te estoy diciendo, ya yo te mencioné, sino, ¿qué es lo que dicen las reglas? A ver, tú te la sabes, ¿qué es lo que dice? Ah, ¿y entonces qué tú hiciste? ¿Y entonces cuál fue tu decisión? ¿Y qué pasa cuando las reglas no se siguen? ¿Cuál va a ser la consecuencia? Ah, no, pues ya tú sabes. Ve, asume tu consecuencia, no sé qué. Entonces, primero, está demostrado que el que habla es el que aprende. Cuando los papás andamos con esta cantaleta eterna arriba de los hijos, ellos ni nos escuchan, llega un punto en que nos ponen en Mutean. mutis y ellos no aprenden, ellos siguen instrucciones, pero no están aprendiendo. Cuando yo lo pongo a hablar, a razonar, a deducir, a sacar un contraste de lo que pasó, la conclusión,
para la próxima lo más probable se lo piense 2 veces, porque ya va a saber qué hacer como proceso de pensamiento. Ya lo interiorizó al analizarlo. Exacto, tal vez no a la primera, sino a varias veces y que yo lo haga con una costumbre en mi hogar. Entonces, aparte de que ya el niño, digamos que aprendió y asumió y a veces toma su decisión y a veces no se ve al papá como ogro, simplemente mira, las reglas son estas y el que no la lleva, estas van a ser las consecuencias y eso es lo que va a pasar en el hogar. Y es muy importante el tema de la reactividad. El adulto tiene que trabajar en su propio autocontrol, en su propio manejo emocional y en trabajar en base al prefrontal, o sea, aquí, donde yo pienso. No la amígdala, que es la que está todo el tiempo en ataque o en fuga, porque lo vivo como una amenaza, que realmente no es una amenaza. Los adolescentes son adolescentes, los hijos son hijos, ellos están en proceso. O sea, lo que hace un hijo inteligente es desafiar al adulto porque se quiere salir con la suya. Eso es así. Claro, y es parte de lo que de las skills que van desarrollando. Es parte de su proceso de aprendizaje. Claro. Y tenemos un hijo que es más seductor, que se mete a los papás más en un bolsillo. Tenemos otro que es más sumiso, que al final dice, mira, yo no voy a echar ese pleito, eso es lo que hay, yo voy a asumir mis reglas. Y tenemos otro que es el abogado de la casa, porque siempre quiere saber la razón y yo te voy a decir mi punto de vista y te voy a discutir. Y de acuerdo al artículo 20 de la Constitución. Exacto. No, y que tú me dijiste que no y era porque no. Y entonces ¿Y por qué el ahora- otro día tú me dijiste que sí, a fulana que no? O sea, definitivamente cada hijo tiene su personalidad. Hay que tratar de trabajar en base a cada una de ellas sin que ninguno se vea beneficiado por eso. Pero si el adulto trata de mantener la calma y los hijos ven, yo no lo voy a sacar de su centro. Ellos van a asumir. Al principio le va a tomar más tiempo, pero después van a decir, es que ahí yo no voy a echar ese pleito porque... Bueno, señores, vamos a hacer una breve pausa y regresamos en breve con más contenido acá en New Horizons Radio. New Horizons Radio. Bueno, Bien, señores, continuamos acá en New Horizons Radio y tal como habíamos dicho al principio del programa, una nota al margen de Clarisa, porque Clarisa pone loco a uno con estos oye, temas. lo desencajaste, Sí, Clarisa. me tiene complicado. Ahora yo tengo que revisar. Vamos a tener Varios que hacer cartones. una revolución educativa acá de aquí a agosto, a ver realmente Qué difícil. si alguna de estas posiciones pueden ser implementadas de una manera viable para beneficio de todos, obviamente. Claro. Michael Bloomberg se retira de la contienda por la candidatura presidencial del Partido Demócrata y dice que él entró, I entered this race 3 months ago to defeat Donald Trump. Today I'm leaving for the same reason. Defeating Trump starts with uniting behind the candidate with the best shot to do it. It's clear that that's my friend and great American Joe Biden. Wow. O sea que él conoce a Joe Biden de toda la vida, Sí. han peleado juntos por las mismas tipos de políticas, medio ambiente, defender las minorías, los problemas migratorios, los problemas de gun violence y de gun safety. Y él ha dicho que va a poner todo su empeño y todo su esfuerzo y capital, obviamente. Él había dicho desde el principio de la contienda que él iba a gastar $1 billoncito Casi nada. a favor de Casi sacar a Trump de la nada. Casa Blanca. Y Trump, que no ha visto $1 billón juntos nunca en su vida, imagínense ustedes en el temita en el que estamos. O sea que la contienda aparentemente definitivamente será entre dos septagenarios. Primero por la nominación demócrata, Bernie Sanders y Joe Biden, y luego entonces por la presidencia de la República, del Estado, de los Estados Unidos, porque será entre Donald Trump y Joe Biden o Donald Trump y Bernie Sanders, donde el más joven de todos tendrá 74 años. No se Interesante. rinden. Hay que recordar, Estamos en una época muy revolucionaria Hay en que cuanto a los hay- líderes políticos. de y los las países. edades, ¿no? Sí. Hay que recordar que cuando Ronald Reagan trató de reelegirse en el año 84, una de las críticas que le hacían, y de hecho hubo un debate en el que muy famoso, en donde o sea que Ronald Reagan era un tipo muy jocoso. Y fue su jocosidad y su capacidad de volver en el instante lo que definitivamente le dio la Casa Blanca. Porque en el 84, Walter Mondale, una de las críticas que le hacía a Reagan era que era demasiado viejo. Reagan ya tenía en ese momento 78 años, 78 años. Y entonces definitivamente iba a ser presidente, iba a pasar los 80 años en la presidencia de la República. De hecho, sus 3 últimos años aparentemente estaba en un estado senil y ya con un Alzheimer avanzando.
Pero Ronald Reagan en ese debate le dijo a Walter Mondale, no, yo sé que aquí en este escenario hay un problema de edad, pero yo no le voy a sacar en cara a mi candidato, a mi oponente, que él sea tan joven. O sea, yo no se lo voy a enrostrar de que él sea tan joven e inexperto. Entonces, imagínense ustedes ahí, se tumbó todo. Se tumbó. Pero lo que te digo, las jocosidades de él, cuando a él no sé si ustedes recuerdan, Ana sí lo recuerda perfectamente, pues ella estaba en bachillerato concluyendo. En el año 1980, cuando... ¿Cómo es esto? Dime. Sí, en el 1980, cuando Ronald Reagan le disparan, que le dieron esos 2 disparos, uno de los disparos le cruzó muy cerca del corazón. Cuando lo llevaban en la camilla para la cirugía, Nancy Reagan fue y estuvo a su lado. Y él lo que le dijo a Nancy Reagan fue, Nancy, I forgot to duck. O sea, me olvidé de agacharme mientras sonaron los tiros, por eso se me pegaron. Y a los médicos, cuando entró a la sala de cirugía, le dijo, bueno, yo espero que ustedes todos hayan votado republicanos. Bueno. Antes de que lo entraran a la cirugía. Era un tipo supremamente jocoso. Muy mal gobierno, pero muy jocoso. Bueno, pues volviendo entonces al tema el otro tema. Vamos a hablar de otro gobierno, el gobierno de la casa. En el hogar, que ahí En el hogar. el Sí. fuego real. Y justamente, quizás empalmando un poquito con esta historia política que usted nos ha contado y quizás lo caliente que en ese momento pudieron ser estos líderes, hoy en día, llevándolo al plano local, hemos estado viendo jóvenes, adolescentes incluso, como han estado manifestándose en torno a temas políticos, a temas muy sociales, y de repente el papá, con temor, con miedo de que le pase algo, o de repente inmiscuyéndose en temas que no necesariamente entienden que pudieran tener la capacidad para manejar, ha podido esto tener o dejar cierta fricción en el hogar. ¿Cómo entonces manejamos ese otro nivel de reto, cuando no necesariamente es por tema quizás de autoridad propiamente, sino de que ya tiene ideales y pensamientos muy independientes de temas que trascienden los límites del hogar? Primero, felicitar a esos padres porque pudieron criar hijos críticos que realmente han podido aprender a sacar sus propias conclusiones. Segundo, saber que, y no estoy promoviendo ninguna conducta de riesgo, pero saber que como padres, mucha de nuestra tarea, cuando ya los hijos llegan a cierta edad, que es mayoría de edad, pero que lo seguimos viendo chiquito, porque 19, 20 años, es vivir con un poquito de miedo a veces. O los padres de las hermanas Mirabal estaban tranquilos en su casa. Tú ves, ningún líder ha sido seguidor. Todos los líderes promueven, ellos van, ellos se mueven, ellos no esperan que nadie lo vaya a buscar a su casa. Entonces, definitivamente son actitudes que estamos viendo en una juventud que no se queda tranquila, que va a buscar sus soluciones, y que los padres lo que tienen que hacer es limitar. O sea, mira, si te voy a dar permiso, por ejemplo, para lo que sea, no solo en esta ocasión, bueno, tú vas a ir a la universidad a proponer un nuevo programa porque está muy aburrido el pensum de la universidad, por ejemplo, pues tú lo vas a hacer con respeto, tú lo vas a hacer con altura, tú lo vas a hacer tranquilamente, los límites son estos, la hora de llegar a tu casa es esta, tú lo vas a hacer de esta y esta manera, o yo te acompaño si entiendo es un lugar que debo ir a protegerte de alguna u otra forma, pero definitivamente, aunque cada casa tiene sus reglas, es un aplauso a ti como padre cuando tu hijo tiene este tipo de rebeldía, de querer cambiar un poquito las cosas, y también se vive diferente según cada familia, que era algo de que quería hablar, porque tenemos muchas estructuras familiares y definitivamente, aunque cada familia es un mundo, las familias monoparentales viven los hijos que retan y los hijos que quieren buscar esas soluciones por ellos mismos de una manera distinta. Porque aunque querramos decirlo o no, el papá o la mamá que está más tiempo con los hijos es el que pone las reglas regularmente. Es el que lidia con esta tensión, con el estrés, con la presión, con las emociones no tan positivas. Y tiende a ser el que explote más fácil, el que pelee más, el que, digamos, tenga esa necesidad de reaccionar constantemente y puede sentir en un punto como que a dónde va la relación con mis hijos, porque que yo me paso el día entero mandándole a hacer cosas porque en lugar de repartirse entre dos, recae todo sobre mí. Entonces, para ese padre o esa madre es muy importante el autocuidado, buscar espacios, aunque es más difícil porque precisamente es un padre que está a tiempo completo, pero buscar espacios, así sea, mira, yo me tengo que levantar media hora en la mañana porque yo ese café me lo tengo que tomar en silencio.
O en esta casa todo el mundo se duerme a las 9, porque de las 9 a las 10:30 es mi momento de yo hacer algo, de yo buscar la forma de autocuidarme. Porque definitivamente las familias monoparentales viven los hijos que retan de una forma más contundente. Y entonces siempre hay un papá que un poquito pasa más la mano, porque ay, que yo no estoy tanto tiempo con los niños, entonces ¿cómo yo voy a venir a ser el malo de la película? Y otro que termina siendo, digamos que el Grinch, el que empuja, el que pone reglas constantemente y siente que la relación se ve muy afectada. Entonces, esas familias que están divididas, o sea, que el papá, divorciadas, digamos, que son el 60%, ¿no?, de la nación dominicana, yo supongo que el principal reto es que se comuniquen. La comunicación, esa es la clave, y el cumplir. Porque los muchachos van a manipular esa situación. Claro, pero el O cumplir sea, los papá sí me deja, pero mamá no. Yo diría que el cumplir los acuerdos, porque llega un punto en que como adultos las personas son capaces de sentarse y decir, ok, por mis hijos me voy a comunicar, lo vamos a hacer bien, pero luego cuando llega el momento de cumplir el acuerdo, es que está el impasse. Entonces, hay que trabajar con el fin en la mente, realmente. Porque, ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? No es al final, miren, Pero señores. si tú no te supiste llevar Ujú. con tu ex esposa o ex compañera, como tú le quieras poner, no nos pudimos entender. Y definitivamente uno está de un lado y otro está del otro. Difícilmente yo voy a entender la manera como ella quiere criar a los muchachos. Lo que pasa es que no se Entonces, trata... ¿cómo lo hacemos? No se trata de entender a esa persona, se trata de ver qué es lo mejor para los niños. Sí, pero lo mejor para los niños, si yo digo que esa es que ella es demasiado tremenda o es que ella es, no voy a poner, ¿verdad? Por Un favor. adjetivo Quizás temas de, muy de que los intenso. apoya, de que ¿Cómo no hay tú? reglas, o Ajá. sea, De que es muy flexible. Ella es muy Exacto. flexible o ella es muy apoyadora o ella es muy dura, cualquiera de los extremos. O sencillamente no tiene que ser un extremo, sencillamente su estilo es uno y el mío es otro. ¿Cómo tú logras esa comunicación? Porque, perfecto, puedo entender que ambos queremos que a los niños les vaya bien, pero estamos totalmente divorciados. O sea, yo quiero que ellos sean como Venus y tú como Marte. Entonces, ¿cómo lo entendemos? Bueno, este es un Terapia tema, familiar. no, este es un tema muy profundo porque ni siquiera es como yo quiero que mis hijos sean, mis hijos son. Ajá. Yo quiero criarlos de una forma determinada, inculcar en ellos estos valores. Pero ya ellos son. Pero ya los hijos son, o sea, los hijos, por eso dije ahorita, hay que aprender a conocerlos. E- Criamos ese- desde el ego. Otra, atiende ahora. ¿Cómo Criamos es? desde el ego de padres, de que mi hijo va a llenar toda la idea que yo tengo cuando él nació, de lo que él iba a hacer. No, mi hijo es, y yo tengo que en base a lo que ya él es, cultivar. Y tú esa entiendes que persona. todos los padres crían desde el ego. La mayoría, sí, sí lo hacemos. O sea, claro que sí. nosotros criamos para que ellos sean lo que nosotros no pudimos ser. No O proyectar necesariamente, lo que- o proyectar, o lo que socialmente me hace ver bien como padre. Y me hace ver un excelente padre, porque claro, mi hijo hace esto, y es esto, y tiene tal o cuales cualidades, de lo que yo entiendo, la sociedad va a hacer brillar en mí. Y hemos O sea visto que- muchos casos de padres que son sumamente ausentes y los hijos son unas estrellas. Entonces, los hijos son, realmente. Pero hay que guiarlos y hay que cultivar esos talentos que ellos tienen, definitivamente. Desde el ego. No, echando el ego a un lado, mirando cómo es mi hijo, aprendiendo a conocerlo y cultivando esas cualidades que ya ellos traen. Cultivando las que traen y tratando de no promover las que les faltan. De no promover las que son para ellos, digamos que una oportunidad. O sea, de porque mejora. por ejemplo yo digo, bueno, mi hija es muy inteligente, pero ella es desorganizada. Entonces, ¿qué yo hago con la parte desorganizada? Primero, No trato de promoverla para que ella sea cambiar organizada. el adjetivo es importante, porque si yo le digo que es organizada, ella va a decir, ay, es que yo soy organizada, y de hecho lo vemos. Ay, papi, que tú sabes que yo soy desorganizada, claro, se me perdió. A ti te falta aprender todavía un poco la habilidad de la organización. Entonces, mi hija, pon asunto, vamos a trabajar en eso, porque todavía te falta. No es lo mismo. En neurolingüística, el cerebro no lo asimila igual. Que yo te diga que tú eres desorganizada y ya no hay opción y tú sigues con tu vida desorganizada. Ya yo o sea, te ya le etiqueté. pusieron un Ya, estigma. exactamente. Entonces hay que, la palabra tiene mucho poder, mucho. Y los padres manejamos mucho la palabra con nuestros hijos. Es que tú sabes que llevar. Hay claro. padres que no manejan la palabra, sino la chancleta. Ese tema no lo toquemos, por favor, porque a mí me da una cosa. Pero, Sí, pero- Clarisa, tú lo estás O poniendo el palo de guayaba. y parecería como que uno tiene casi que hacerse un cursito de psicología como para uno No, pero que es así. educar a los hijos. Yo ¿Cómo siento- entonces uno Hay que se va tragar en entrenando seco. como padre? Mira, Porque- cada quien busca su manera.
Hay gente muy creyente que puede buscarlo en un guía religioso. Hay gente que definitivamente entiende que los psicólogos ayudan y pueden ir al psicólogo, porque nosotros criamos desde los papás que tuvimos y nuestros papás hicieron lo mejor que pudieron hacer, pero en una época donde no había información. Con lo que tenían. Y con lo que tenían. Y definitivamente, aunque querramos aceptarlo o no, hay cosas que arrastramos de la parentalidad. Y eso solo sale cuando uno tiene hijos. No hay otra forma. Yo tengo estudios y estudio, y libro, y estoy suscrita a revista y todo. Y cada vez que una de mis hijas sale con una actitud y que yo entiendo que respondí de manera inadecuada, yo me autoobservo y yo digo, ¿de dónde viene eso? Porque no es ella. Ella simplemente es una niña de 4 años, de 1 año, de un cerebro inmaduro que necesita de mí, que la guíe, pero fui yo la adulta la que respondí mal a esa necesidad. ¿Por qué? ¿Qué me faltó a mí o qué me dieron de más? Entonces, los adultos no nos gusta mirarnos, señores. Nos encanta decir, es que ese muchacho, es que esa muchacha, es que su papá, es que su mamá. Pero ¿dónde está mi responsabilidad? Desde el punto de vista filosófico, ¿tú partes del principio de que somos un vaso mitad lleno o un vaso vacío? O sea, ¿somos el resultado de nuestro entorno social o ya hay una predeterminación? Porque cuando tú Las dices, dos cosas. cuando tú dices los niños son, aparenta que they're wired that way and that's it. No, imposible. De hecho, la neuroplasticidad nos dura toda la vida, hasta los 7 años. Toda la vida hasta los 7 años. No, hasta los 7 años es, o Muy sea, amplia. muy amplia. Por eso es la importancia del preescolar. O sea, papás, por favor, entiendan eso, que no van a jugar, aprenden jugando. Luego de los 7 años disminuye un 80% la neuroplasticidad cerebral, pero sigue durante toda la vida. Por eso somos seres humanos que tenemos capacidad de evolucionar. Pero los niños sí vienen con una base de personalidad, o sea, su carácter, el carácter de los niños hereditario. Y todo lo demás socialmente se va moldeando. Un niño que te hace berrinche y rabieta va a ser un adulto que va a tener que regularse mucho, que le va a costar entender la frustración. Caprichoso. Que no está sentenciado a ser un adulto necesariamente entruñoso todo el tiempo si lo trabaja, pero va a tener que trabajarlo toda su Que vida. una predeterminación, digamos. Exactamente. Y es simplemente hacerse consciente de eso y enseñarlo a manejar esa habilidad, esa cualidad que tiene para a su favor. Mira, yo estoy leyendo un libro que vamos a traerlo para que lo vamos a discutir aquí en la próxima Chulísimo. entrega contigo. De Yuval Noah Harari, no sé si tú lo has leído, que se llama Sapiens. Ay, pero ese libro es Sí, una joya. sí, a mí me encanta, pero precisamente hay muchos temas allí que hay que discutir, sobre todo cuando tú hablas de la parte evolutiva, porque él pone a uno a pensar en muchas cosas. Y cuando te dice que el hombre de hace 30.000 años tenía una capacidad cerebral mayor que la nuestra, entonces como que, ¿verdad? Me choca. Claro, porque necesitaba menos gadgets para vivir. Exactamente. Entonces, yo creo que por ahí podemos cortar bastante. Clarisa, como siempre, deja a uno, ¿verdad? Como el racho andiendo. Sí, no, óyeme, de una manera terrible, porque al final, bueno, estamos muy claros en muchísimas cosas. Pero en otras no. Y en otras estamos claros que es el proceso educativo que estamos tratando de liderar acá desde New Horizons, lo que nos va a llevar mañana a tener seres humanos más íntegros, más Así correctos. Yo creo que tú hablaste de las manifestaciones de la Plaza de la Bandera. Esas manifestaciones solamente se pueden dar en el contexto del año 2020, porque es que la juventud de hoy en día es una juventud que no acepta lo mal hecho. O sea, no es que, porque yo recuerdo incluso haber tenido alumnos acá en New Horizons que me decían, profe, es que estamos en República Dominicana, aquí todo el mundo se copia, aquí todo el mundo rompe la fila, aquí todo el mundo... Y yo le decía, no, ¿cómo así? No estamos en República Dominicana, estamos en New Horizons, aquí usted no va a romper la fila y aquí usted no se va a copiar, usted se va a fajar a estudiar y usted tiene que pasar su examen. Pero ya hoy en día tú ves que no, o sea, le están pidiendo y exigiendo a la clase política dominicana cosas que la clase política dominicana, tal y como tú dices, no lo entienden. No lo entienden. No lo pueden entender porque va más allá de lo que ellos neurológicamente, para lo que ellos fueron Pero nos pasa alambrados. igual en casa. Correcto. Nuestros hijos entendemos que nos retan, pero soy yo que lo estoy criando para la excelencia y para que tenga un pensamiento para que crítico. desafíe. Entonces ¿qué te quiere? hay que valorar eso. Tú estás en todo tu pleno derecho de argumentar. Yo estoy en todo pleno derecho de argumentar y de decirte que al final las cosas son así o así. Ponderaron la medida justa. Si te ves como un coach deportivo, no te puedes quejar de que él hoy en día salte más, brinque más y tenga más habilidades. Eso fue lo que tú entrenaste. Claro. Para eso lo estás es, entrenando. Para la vida. Así es. Exactamente. Bueno, señores, vamos a hacer una breve pausa y concluir.